Edgar Cayce sorprendió a muchos cuando declaró que el ayuno no se trataba solamente de la salud física, sino de desbloquear la esencia misma del alma. Lo que reveló a continuación cambiaría todo lo que la gente creía saber sobre esta práctica antigua. Imagina escuchar que saltarse comidas podría abrir un canal entre tu mente y lo divino, transformando no solo tu cuerpo, sino también tu destino. En una de sus sesiones más impactantes durante la Gran Depresión, Casey explicó que el ayuno purificaba el templo físico, para que las fuerzas espirituales pudieran fluir sin resistencia. Lo describió como un reinicio sagrado que alineaba el cuerpo con las leyes eternas de Dios. Pero aquí está lo que nadie esperaba. Mientras las personas de su tiempo estaban familiarizadas con el ayuno como una tradición religiosa, no estaban preparadas para la forma en que Casey lo enmarcaba como una herramienta activa para la evolución espiritual y la curación. Él no estaba hablando en metáforas vagas, sino dando orientación práctica detallada. Reveló que el verdadero ayuno se trataba menos de negación y más de reorientación, desviando la energía del sistema digestivo hacia niveles superiores de conciencia donde el alma podía escuchar la voz de Dios con más claridad. Las lecturas de Casey fueron más allá, insistiendo que el ayuno era una forma de fortalecerse, la voluntad y limpiar la mente de patrones destructivos que a menudo se repiten a lo largo de varias vidas. Para él, esto no fue superstición, sino una percepción directa de la misma inteligencia universal a la que accedía en trance. Advirtió que el estilo de vida moderno, lleno de comida en exceso y distracciones, adormecía la sensibilidad espiritual. Cuando una persona practicaba el ayuno sinceramente, no solo se sentía más ligera en el cuerpo, sino que también se sentía más cercana a Jesucristo, el modelo supremo de disciplina, rendición y alineación con Dios. Luego vino la revelación que dejó al público sin palabras. Casey relacionó el ayuno directamente con la vida de Cristo, recordando a los oyentes que Jesús a menudo se retiraba para ayunar y orar antes de decisiones importantes, batallas o revelaciones. Al emblar esa práctica, el buscador podría conectar con la misma corriente espiritual. Y aquí está lo que nadie esperaba. Casey enfatizó que el ayuno, hecho con humildad y oración, abría los canales del subconsciente donde el alma podía acceder a la guía de lo divino. Una de las lecturas más poderosas documentadas en los archivos de Virginia Beach describió cómo un hombre que luchaba con una profunda depresión y enfermedad experimentó una transformación después de aplicar las instrucciones de ayuno de Casey. Durante esa sesión, Casey explicó que el cuerpo físico estaba sobrecargado de toxinas, pero lo más importante, el espíritu del hombre estaba cargado de miedo y culpa. A través de un ayuno simple pero disciplinado, combinado con la oración diaria, el hombre no solo se sintió restaurado en salud, sino también renovado en propósito. Lo que dejó atónitos a los asistentes fue cómo Casey describió el proceso. El ayuno quemaba no solo impurezas físicas, sino residuos kármicos, liberando al alma de las cadenas que había cargado a lo largo de varias vidas. Esta revelación provocó sorpresas porque conectaba algo tan simple como abstenerse de comida con los misterios más profundos de la reencarnación y espiritualidad. La evolución comenzó de una manera que no presentaba el ayuno como castigo, sino como liberación, un camino que permitía que lo divino fluyera sin obstrucciones. El contexto histórico hizo que estas revelaciones fueran aún más dramáticas durante los duros años de desesperanza económica en la década de 1930, cuando las familias de toda América luchaban contra el hambre, no por elección, sino por circunstancias. Las palabras de Casey redefinieron el ayuno para los pobres. El ayuno era sufrimiento para Casey cuando era elegido deliberadamente y enmarcado con propósito espiritual. El ayuno se convirtió en una escalera hacia Dios, pero hubo una distinción crucial que lo cambió todo. Él diferenció entre la falta involuntaria y la disciplina consciente, demostrando que la intención lo era todo. Un granjero de Kentucky, desesperado por esperanza, una vez le preguntó a Casey si su incapacidad para alimentar a su familia significaba que inconscientemente estaba más cerca de Dios. Casey respondió con compasión pero claridad. El verdadero ayuno requiere entrega voluntaria, no privación forzada. El poder no proviene del hambre en sí,
sino de la elección interna de dirigir el alma hacia la luz de Dios. Edgar Cayce hablaba sobre el ayuno y a menudo advertía que no era un acto mecánico. No se trataba de cuántas horas alguien evitaba la comida o de cuántos días podía resistir el hambre. Él dejó claro que ayunar sin oración, meditación e intención consciente era simplemente inanición. El verdadero poder espiritual llegaba cuando el ayuno iba acompañado de un enfoque en Cristo, en la limpieza interior y en la reorientación de la voluntad. En una de sus lecturas más impactantes en 1932, Cayce explicó que el cuerpo es un templo diseñado para reflejar el orden divino, y cuando el sistema digestivo descansaba, el espíritu podía moverse en el espacio vacío con claridad. Él dijo que, al igual que la limpieza de primavera renueva una casa, el ayuno renueva el recipiente humano para uso divino. Esta idea conmocionó a las personas presentes porque reframó el ayuno de un antiguo ritual religioso a una tecnología viva para el crecimiento espiritual. Les recordó que cuando el cuerpo está pesado y obstruido, la mente es lenta, pero cuando el cuerpo está limpio, el alma puede elevarse. Cayce a menudo relacionaba el ayuno con el concepto de disciplina, algo que consideraba crítico para romper los ciclos de debilidad que se arrastraban a lo largo de las vidas. Él describió cómo el acto de retener voluntariamente la comida construía fuerza interna. Eso podría entonces aplicarse para superar la ira, la lujuria, el miedo o las adicciones. En sus palabras, lo que se domina en el cuerpo puede ser dominado en el alma. Él describió el ayuno no como negación, sino como entrenamiento, como un soldado preparándose para la batalla, excepto que la batalla era interna. Señaló directamente al ejemplo de Jesucristo, ayunando en el desierto antes de enfrentar la tentación. Para Cayce, esto no era simbólico, sino evidencia literal de que el ayuno fortalece la voluntad contra fuerzas, visibles e invisibles, que buscan arrastrar el alma lejos de Dios. Cuando los escépticos preguntaron si esto era simplemente psicológico, Cayce respondió que la psicología y el espíritu están entrelazados, y que el ayuno permite que el subconsciente se reajuste con la ley divina. Esto fue Cayce en su momento más audaz, convirtiendo un acto simple en una práctica cósmica. Uno de los momentos más dramáticos ocurrió durante una sesión en Virginia Beach, cuando Cayce se dirigió a una mujer que había luchado con hábitos destructivos durante décadas. Su cuerpo estaba fallando y su espíritu estaba agobiado. Cayce, en trance, recetó no solo un ayuno corto, sino también una práctica espiritual durante esos días, leyendo en voz alta el Evangelio de Juan, rezando al amanecer y utilizando el ayuno como un periodo para perdonar a los demás y a sí misma. Testigos describieron cómo su presencia entera cambió después de seguir estas instrucciones. No fue simplemente que su salud mejorara, fueron sus ojos, su voz, su energía misma. Ella irradiaba paz. Para aquellos que dudaban, este caso se convirtió en evidencia viva de que el ayuno no se trata del estómago, sino de la alineación del alma con Cristo. Cayce explicó que durante su ayuno se abrió al poder curativo del amor divino, y por eso la transformación ocurrió tan rápidamente. El impacto en la audiencia no fue que ella se sintiera mejor, sino que su vida entera cambió de dirección. A lo largo de su vida, Cayce a menudo contrastaba la ciencia moderna con la verdad espiritual. Los médicos de su época veían el ayuno como una curiosidad médica en el mejor de los casos o como un peligro en el peor de los casos. Cayce desafió esa visión, diciendo que la ciencia aún estaba ciega ante la dimensión espiritual de la existencia humana. Nunca rechazó la medicina, pero argumentaba que la cura más profunda siempre implicaba el alma. Limpia el cuerpo y limpiarás los canales del espíritu, él una vez dijo, resaltando que el ayuno no estaba en contra de la ciencia, sino más allá de ella. Predijo que algún día la ciencia reconocería cómo el ayuno desencadena procesos de renovación tanto en el cuerpo como en la mente. Y la historia demostraría que tenía razón. Décadas más tarde, la investigación sobre el ayuno comenzó a confirmar los beneficios que Cayce ya había descrito: desintoxicación, claridad mental y respuestas de curación.
Sin embargo, la perspectiva de Casey llegó más lejos. Dijo que el ayuno limpia no solo toxinas físicas, sino también residuos energéticos que bloquean la conexión del alma con Dios. Edgar Casey nunca separó el ayuno del viaje más grande del alma. Enseñó que el cuerpo, la mente y el espíritu están entrelazados en un solo patrón, y el ayuno era una de las prácticas raras que afectaba a los tres al mismo tiempo. En una de sus sesiones que cambió la vida de una familia entera, explicó que el ayuno ayudaba a disolver las barreras heredadas de encarnaciones pasadas. Según él, el peso que sentimos no siempre es solo físico, es la acumulación de elecciones, arrepentimientos y apegos de muchas vidas. El ayuno, cuando se practica con oración y enfoque en Cristo, podría aflojar estas cadenas invisibles. Lo describió como abrir una ventana entre la vida actual y el yo eterno, permitiendo que la luz divina entrara en ella. Esto sorprendía a las personas que escuchaban porque sugería que algo tan común como abstenerse de comida tenía consecuencias cósmicas. No se trataba solo de que el cuerpo descansara, sino de que el alma recordara su verdadero origen en Dios. Durante los años de guerra, muchos recurrieron a Casey no solo para obtener orientación médica, sino también para encontrar consuelo. Familias en Virginia Beach y Hopkinsville preguntaron cómo mantener la fe cuando el caos parecía interminable. Casey les recordó que el ayuno, combinado con la oración por los demás, era una forma de anclar la paz dentro mientras el mundo ardía afuera. Les dijo que Cristo mismo había enseñado este principio. Cuando ayunéis, no lo hagáis con tristeza, sino con el espíritu vuelto hacia el cielo, y Dios os recompensará en secreto. Kess enfatizó que el ayuno se volvía poderoso cuando se utilizaba para el servicio, cuando alguien ayunaba no solo por claridad personal, sino para elevar a otros en oración. De esta manera conectaba la disciplina individual con la sanación comunitaria. La madre de un soldado informó que durante su ayuno y oraciones sintió una abrumadora presencia de paz, incluso cuando su hijo estaba lejos al otro lado del océano. Case explicó que el ayuno había abierto su canal para recibir la seguridad del espíritu, dándole fuerza para soportar. Otro tema llamativo en las enseñanzas de Casey fue su advertencia contra abordar el ayuno de manera mecánica como si fuera magia. Él dijo que muchas personas fracasaron porque trataron el ayuno como una prueba de fuerza de voluntad, en lugar de una ofrenda de rendición. El objetivo nunca fue resistencia, sino alineación. Insistió en que, sin humildad, el ayuno podría incluso aumentar el orgullo, haciendo que una persona se crea más santa que los demás. Para prevenir esto, Casey recomendó prácticas simples y estructuradas. Comienza con oración, elige un ayuno corto en lugar de extremos y siempre termínalo con gratitud y moderación. Él describía el ayuno como una conversación entre el cuerpo y Dios, donde cada dolor de hambre era un recordatorio para dirigir los pensamientos a Cristo, en lugar de combatir el hambre con amargura. El buscador debía usarlo como una llamada a oración, un momento para elevar la mente por encima del cuerpo. De esta manera, el ayuno se convirtió no en privación, sino en comunión constante. Casey también abordó el miedo que muchos tenían sobre los riesgos físicos del ayuno. Los médicos en la década de 1930 y 40 advirtieron en contra de ello, afirmando que debilitaba peligrosamente el cuerpo. Casey no estuvo de acuerdo, aclarando que los ayunos cortos y deliberados no solamente eran seguros, sino curativos. A menudo recomendaba métodos simples, jugos de frutas, agua, a veces 1 o 2 días de abstinencia completa, dependiendo de la condición del individuo. Lo que más importaba era el marco espiritual detrás de ello. En una lectura preservada en los archivos de la ARE, explicó que el cuerpo utiliza el ayuno como un momento de reparación, limpieza de tejidos y restablecimiento de los ritmos naturales. Pero insistió nuevamente, sin oración, el ayuno solo es físico. Con oración, se vuelve sagrado. Él repetía a menudo que el propósito más alto del ayuno era preparar el cuerpo como un recipiente claro para que el alma pudiera recibir impresiones divinas. Haz que el cuerpo sea un canal adecuado para el espíritu, dijo una frase que muchos que lo escucharon nunca olvidaron. La comprensión de Casey sobre el ayuno estaba enraizada en la creencia de que el cuerpo humano es más que carne y sangre. Es un templo viviente diseñado para canalizar energía divina.
A menudo recordaba a los buscadores que si el cuerpo está obstruido con impurezas y la mente está llena de preocupaciones, el espíritu no puede expresarse libremente. El ayuno entonces era como barrer los pisos de un santuario sagrado, eliminando lo que bloqueaba la presencia de Dios. En una lectura que dejó a la audiencia atónita, describió el ayuno como instó a las personas a no ver el ayuno como castigo, sino como preparación. Así como un músico afinaría un instrumento antes de una presentación, el ayuno afina el cuerpo para la música del alma. Esta comparación hizo que la enseñanza fuera práctica e inolvidable, ya que brindó a las personas una nueva forma de imaginar la sagralidad de su ser físico. Quizás la afirmación más impactante que Casey hizo fue que el ayuno podría afectar no solo la vida presente, sino también el viaje del alma después de la muerte. Él explicó que cuando dejamos este mundo, llevamos con nosotros el estado de nuestra conciencia. Si la mente está nublada por la codicia, el miedo o el apego, la transición puede ser pesada y confusa. Pero cuando una persona ha practicado el ayuno con oración, se entrenan a sí mismos para desprenderse de lo temporal y aferrarse a lo eterno. Dijo, el ayuno era un ensayo para morir bien, un ejercicio de soltar lo físico para que el espíritu pudiera elevarse libremente. Esta revelación dejó a muchos en silencio, porque unió una disciplina terrenal simple al destino último del alma. Según Casey, aquellos que aprendieron a ayunar con humildad y devoción estaban mejor preparados para caminar hacia la eternidad, con claridad y paz, más cerca de Cristo. También había un aspecto comunal en su enseñanza. Casey alentó a los grupos a ayunar juntos, no por apariencia, sino por fuerza compartida. Creía que cuando varias personas ayunaban con un solo corazón y una sola oración, la energía espiritual se multiplicaba. Durante los años de la Gran Depresión, algunos grupos en Virginia Beach se reunieron no solo para estudiar la Biblia, sino también para practicar ayunos cortos mientras oraban por sus vecinos que estaban desempleados, enfermos o sin esperanza. Los testimonios que surgieron de estas reuniones fueron poderosos. La gente hablaba de un renovado coraje, de oportunidades inesperadas y de un profundo sentido de sentirse sostenidos por la presencia de Dios. Case explicó que el ayuno colectivo creaba un canal a través del cual el poder espiritual podía fluir hacia una comunidad, aliviando cargas que ninguna persona podía llevar sola. Él relacionó esta práctica con los primeros cristianos, quienes a menudo combinaban el ayuno con oración al buscar orientación o enfrentar persecución. Un elemento que consistentemente distinguía a Casey era su insistencia en el equilibrio. Nunca promovió el ayuno extremo o la autodestrucción. En cambio, enfatizó la moderación, recordando a las personas que el cuerpo es un regalo de Dios y debe ser cuidado. Él a menudo aconsejaba a los buscadores que escucharan a su propia constitución, que ayunaran de forma ligera pero intencional, y que regresaran a los alimentos nutritivos con gratitud. Para él, el ayuno nunca se trataba de cuánto tiempo alguien podía resistir sin comida. Se trataba de cuánto podía abrirse el alma a la verdad divina durante ese tiempo. También dio consejos prácticos: descansar durante un ayuno, evitando el trabajo innecesario y pasando más tiempo en meditación o lectura de las Escrituras. Estos detalles mostraron que Casey no trataba el ayuno como una idea vaga, sino como una práctica concreta, fundamentada en la vida diaria. Lo extraordinario de su guía era que siempre señalaba más allá de lo físico hacia lo eterno. Durante una sesión particularmente conmovedora, Casey convirtió cada detalle en una oportunidad para alinearse con Cristo, y se le preguntó si el ayuno realmente podría sanar enfermedades graves o si era solo simbólico. Su respuesta fue tanto práctica como espiritual. Él explicó que el cuerpo tiene poderes naturales de regeneración que se activan cuando el sistema digestivo descansa, y que esta limpieza física permitía al sistema nervioso y a las glándulas reiniciarse. Pero él insistió en que la curación más profunda venía de la realineación del alma durante el ayuno. Recontó cómo las personas que ayunaban mientras meditaban en la vida de Cristo a menudo experimentaban no solo alivio del dolor físico, sino también avances en heridas emocionales de larga data.
Para Casey, la enfermedad nunca estuvo solo en el cuerpo. Estaba en la mente, las actitudes, el espíritu. El ayuno simplemente abrió la puerta para que la sanación de Dios pudiera fluir sin resistencia. Un ejemplo inolvidable, preservado en los archivos, describe a un hombre que luchó contra el alcoholismo durante años. Nada parecía romper el ciclo hasta que Casey recomendó un ayuno de jugo de frutos de 3 días, combinado con oraciones diarias de rendición a Cristo. El hombre testificó más tarde que por primera vez en décadas sintió que sus ansias se debilitaban. Él lo describió como si fuera la niebla se había levantado de su mente, permitiéndole ver claramente su vida. Casey explicó que el ayuno había ayudado a limpiar no solo el cuerpo físico, sino también los patrones subconscientes ligados a la culpa y la autodestrucción. Para él, el ayuno no era magia, sino cooperación con la ley divina. Cuando el cuerpo está despejado, el espíritu puede moverse con más libertad. Los testigos vieron este caso como prueba de que el ayuno podría llegar a lugares a los que la medicina no podía llegar, liberando el alma de cadenas invisibles. Casey advirtió, sin embargo, que la verdadera victoria no provenía solo del ayuno, sino de continuar una vida de oración y servicio una vez que terminara. Casey a menudo comparaba el ayuno con sintonizar una radio. Él explicó que la mente humana constantemente recibe impresiones, pero cuando está llena de excesos, la señal se vuelve estática. El ayuno, dijo, limpiaba la estática para que el alma pudiera recibir la transmisión de Dios. La analogía impactó profundamente a la gente, especialmente en una época en la que las radios eran el centro de cada hogar. Así como las familias sintonizaban en frecuencias claras, Casey explicó que el alma necesitaba sintonizarse con la verdad divina. Los pinchazos de hambre se convirtieron en recordatorios de alejar el enfoque del miedo y volver hacia Cristo. Él incluso describió el ayuno como una de las herramientas más simples para alinearse con los registros akáshicos, la memoria universal del alma, porque calmaba el cuerpo el tiempo suficiente para que el yo más profundo hablara. Esta enseñanza transformó la forma en que muchos veían sus luchas diarias, dándoles la esperanza de que su disciplina podría abrir puertas a la sabiduría y la curación mucho más allá de su imaginación. Lo que más sorprendió a los escépticos fue la afirmación de Casey de que el ayuno podría tener un impacto directo en la visión espiritual de una persona. Él dijo que muchas personas viven cegadas por deseos materiales, incapaces de percibir la presencia de Dios a su alrededor. A través del ayuno, sin embargo, el velo se adelgaza y el alma percibe lo que suele estar oculto. La gente informó de sueños vívidos, revelaciones repentinas e incluso una sensación de compañerismo espiritual durante los ayunos. Casey explicó que esto era natural. Cuando el cuerpo físico se tranquiliza, el cuerpo espiritual se despierta. Recordó a su audiencia que Cristo mismo dijo, «Para mí, esto no era lenguaje poético, sino verdad literal. El ayuno creó el hambre, la oración creó la sed, y Dios mismo llenó el alma». Este mensaje electrificó a quienes lo escucharon, porque vinculaba el acto de ayunar directamente con la promesa de un encuentro divino. Casey también abordó una verdad sutil pero crucial. El ayuno sin amor era vacío. Advirtió que algunos buscadores abordaban el ayuno como una competencia, como si Dios recompensara la resistencia más larga. Desmontó completamente esa idea, diciendo que el poder del ayuno se mide no en horas o días, sino en la sinceridad del corazón. Él dijo a un grupo en Hopkinsville que la verdadera prueba no era cuánto tiempo se podía pasar sin comida, sino si el ayuno inspiraba una mayor compasión, perdón y servicio a los demás. Si alguien ayunaba pero regresaba al enojo, el orgullo o el egoísmo, se había perdido el propósito. Sus palabras hacen que el ayuno no sea solo de pan, sino también de amargura, odio y juicio. Esta declaración dejó a la habitación atónita, ya que elevó el ayuno a una limpieza total del cuerpo, la mente y el corazón. Él explicó que el mayor ayuno no se medía en un reloj, sino en la disposición del alma para liberar lo que la mantenía alejada de Dios. En otra sesión notable durante la Segunda Guerra Mundial, Casey habló con familias cargadas de miedo por sus hijos e hijas en el extranjero. Muchos preguntaron si el ayuno podría proteger de alguna manera a sus seres queridos. Casey no prometió milagros, pero afirmó que el ayuno con oración creaba un canal de fuerza que podía llegar a través de los océanos. Instó a las madres y padres a ayunar no por desesperación, sino por fe, convirtiendo cada dolor de hambre en una intercesión por sus hijos.
Los testimonios posteriormente registrados mostraron que muchos encontraron paz sobrenatural en medio de su ayuno, incluso cuando las noticias del frente eran sombrías. Algunos describieron sueños de sus seres queridos rodeados de luz, lo que les dio coraje para seguir adelante. Casey explicó que el ayuno aumenta la sensibilidad espiritual, permitiendo a las personas percibir realidades más allá del mundo físico. Lo que sorprendió a muchos fue su afirmación de que tales prácticas realmente podían influir en fuerzas invisibles, creando ondas que tocaban vidas lejos. Uno de los mensajes más consistentes de Casey era que el ayuno siempre debe terminar con gratitud. Enseñaba que, al romper un ayuno, no se debe apresurar a excederse, sino hacer una pausa para agradecer a Dios por cada bocado. Reconociendo la comida como una provisión sagrada, a menudo sugería comenzar de nuevo con frutas simples o caldos, permitiendo que el cuerpo regrese suavemente a su ritmo. Este acto de humildad final selló los beneficios espirituales del ayuno. También animó a las personas a llevar un diario durante sus periodos de ayuno, registrando ideas, sueños y reflexiones como una forma de afianzar las lecciones aprendidas. Muchos seguidores informaron que sus mayores avances no ocurrieron durante el ayuno en sí, sino en los días tranquilos posteriores, cuando la claridad surgía como el amanecer después de una larga noche. Casey explicó que el ayuno era como sembrar semillas, y la cosecha a menudo llegaba más tarde. Esta enseñanza les dio a las personas paciencia y confianza, mostrándoles que la transformación se desarrolla en el tiempo de Dios, no en los horarios humanos. Lo que hizo que la visión de Casey sobre el ayuno fuera tan radical fue la forma en que lo vinculaba con la vida de Cristo en cada paso. Insistió en que el ayuno no era solo una tradición antigua o una disciplina personal, sino el camino que Jesús recorrió para prepararse para su misión. Casey dijo que cuando Jesús ayunó en el desierto, estaba demostrando el poder de la rendición, mostrando a la humanidad que la fuerza divina llega cuando el cuerpo disminuye y el espíritu aumenta. Para Casey, cada ayuno era una forma de imitar a Cristo, acercándose a su ejemplo. Recordó a sus oyentes que Jesús dijo, cuando ayunen, no, sí ayunan, dejando claro que el ayuno se esperaba en el viaje espiritual. Al vincular sus consejos tan directamente a las enseñanzas de Jesús, Casey otorgó al ayunar una autoridad que incluso los escépticos encontraban difícil de desestimar, posicionándolo como un puente entre lo terrenal y lo eterno, una disciplina sagrada que alineaba el alma con el Hijo de Dios. Casey recordaba frecuentemente a los buscadores que el ayuno no estaba destinado a aislarlos del mundo, sino para prepararlos para servirlo mejor. Dijo que después de un ayuno, la verdadera medida de su éxito no eran visiones místicas o claridad temporal, sino si la persona regresaba a la vida con mayor paciencia, compasión y valor. Él le dijo a un grupo en Virginia Beach que un ayuno debería hacer a una persona más fácil de tratar, no más difícil. Si alguien se volviera irritable o presumido debido a su ayuno, entonces habría fracasado en comprender su significado. Esta enseñanza fue impactante porque cambió el enfoque de logros personales a transformación relacional. El ayuno era una herramienta para eliminar el egoísmo, para que el alma pudiera reflejar más plenamente a Cristo en las interacciones diarias, en el trabajo, en casa y en la comunidad. Para Casey, cada práctica espiritual debía fluir hacia el exterior en amor, de lo contrario perdía su propósito divino. En la década de 1940, cuando Estados Unidos todavía se estaba recuperando de la depresión y entraba en la turbulencia de la guerra, las palabras de Casey tenían aún más peso, ya que la gente estaba desesperada por encontrar formas prácticas de fortalecer sus vidas interiores. Él explicó que el ayuno no se trataba de escapar, sino de prepararse para la resistencia. Él describió cómo aquellos que practicaban el ayuno con oración podían mantenerse más firmes en tiempos de crisis, porque se habían entrenado para depender no del consuelo de la comida, sino de la presencia de Dios. Esta resiliencia, dijo, fue exactamente lo que Cristo demostró en el desierto. En una sesión documentada, Casey le dijo a un trabajador de fábrica cansado que un día de ayuno y oración a la semana le daría más fuerza que preocuparse sin parar o trabajar en exceso.
El hombre luego informó sentirse renovado y enfocado, incluso durante turnos de 12 horas. Testimonios como este se extendieron rápidamente, convenciendo a muchos de que el ayuno no era un lujo para santos, sino una disciplina para gente común en tiempos extraordinarios. Casey también advirtió sobre el mal uso del ayuno con fines egoístas. Él advirtió que algunas personas se acercaban al ayuno como una forma de exigir bendiciones de Dios, casi como si fuera una herramienta de negociación. Él condenó esta mentalidad, diciendo que el ayuno nunca es para manipular a Dios, sino para transformarse a uno mismo. Él les dijo a los buscadores que si ayunaban mientras secretamente esperaban forzar un resultado, una promoción, riqueza, venganza, solo estaban hambrientos sus cuerpos, mientras alimentaban sus egos. El verdadero ayuno, dijo, siempre llevaba consigo el espíritu de rendición. Confiar en la voluntad de Dios en lugar de tratar de controlarla. Recordó que Jesús ayunó no para cambiar a Dios, sino para alinearse con el plan del Padre. Esta distinción se convirtió en uno de los pilares de la enseñanza de Casey. El ayuno se trata de soltar, no de agarrar, de abrir las manos, no de apretarlas. Cuando se practica con humildad, el ayuno se convierte en un canal de gracia en lugar de una herramienta de orgullo. Una de las frases más memorables de Casey sobre el ayuno fue: deja que el cuerpo descanse, que el alma pueda elevarse. Esta simple línea capturó toda su perspectiva. Enseñaba que el cuerpo, cuando se sobrealimenta o se sobreestimula, pesa el espíritu como cadenas pesadas. Al darle al cuerpo un respiro, el alma se elevó naturalmente, como un globo liberado de una piedra. Muchos que escucharon esta imagen nunca la olvidaron, e inspiró a innumerables personas a abordar el ayuno no con miedo, sino con esperanza. En la práctica, esto significaba que incluso un ayuno breve, saltándose una sola comida con intención oracional, podía crear un momento de claridad espiritual. Casey enfatizó que las pequeñas acciones consistentes eran más poderosas que los gestos extremos hechos una vez. Esta enseñanza hizo que el ayuno fuera accesible para todos, ya sea rico o pobre, joven o viejo, fuerte o débil. No era el tamaño del sacrificio, sino la sinceridad del corazón lo que desbloqueó el poder. Y en esto, Casey hizo eco del mismo corazón del Evangelio de Cristo. Para Edgar Casey, el ayuno también era una forma de enfrentar los temores ocultos. Él explicaba a menudo que cuando las personas sienten hambre, lo que sale a la superficie no es solamente la incomodidad física, sino también la inquietud interna que suelen tapar con distracciones. Dijo que durante el ayuno, a menudo aparecen recuerdos, dudas y hasta culpa reprimida. En lugar de temer este proceso, Casey instó a los buscadores a embrazarlo como una limpieza del alma. Lo comparó con remover el fondo de un río fangoso. El agua se nubla al principio, pero a medida que el sedimento se eleva y se aclara, la corriente vuelve a ser pura. Muchas personas informaron que durante los ayunos tenían sueños o impresiones internas que revelaban conflictos o emociones no resueltas. Casey enseñó que esto no era un signo de fracaso, sino evidencia de que el ayuno estaba funcionando, porque estaba sacando a la luz cargas ocultas donde Dios podía sanarlas. A menudo asociaba esta purificación interna al ejemplo de Cristo en el desierto. Casey dijo que cuando Jesús ayunaba, enfrentaba no solo el hambre física, sino el peso completo de la tentación, el miedo y la duda. La confrontación era necesaria para su misión. Asimismo, cuando la gente común ayunaba, también se enfrentaban a sus propias sombras. Casey enfatizó que el punto no era vencer estas luchas solo con fuerza de voluntad, sino entregárselas a Dios. Explicó que cada momento de hambre era una oportunidad para orar: no se haga mi voluntad, sino la tuya. De esta manera, el ayuno se convirtió en entrenamiento para los mayores desafíos de la vida. Al aprender a soltar el control en pequeños actos de ayuno, una persona desarrolló la capacidad de soltar el control en pruebas más grandes. Esta perspectiva dio valor a la gente, mostrándoles que el ayuno no era debilidad, sino preparación para la batalla espiritual. Otra enseñanza impactante que Casey ofreció fue que el ayuno podía agudizar la percepción espiritual en los sueños.
Explicó que cuando el cuerpo descansa de una digestión pesada, el subconsciente se vuelve más activo y receptivo. Muchos de los que ayunaron informaron de sueños inusualmente vívidos, algunos con mensajes simbólicos y otros con una claridad sorprendente. Casey alentaba a la gente a registrar esos sueños, porque creía que a menudo contenían guía del alma o incluso de fuentes divinas. En una sesión, describió cómo un buscador había recibido un sueño durante un ayuno que reveló la causa raíz de su enfermedad, el no perdonar a un miembro de la familia. Cuando se reconcilió, su salud mejoró drásticamente. Casey usó este caso para ilustrar que el ayuno abre canales para que el alma comunique la verdad que la mente consciente ignora. Advirtió, sin embargo, que el discernimiento era clave. No todos los sueños eran divinos, pero el ayuno aumentaba las posibilidades de escuchar la voz suave y calimada de Dios. Degassi a menudo recordaba a la gente que ayunar no era una práctica para temer, sino para abrazar como un regalo. Él les dijo a los buscadores que el miedo al hambre en realidad era miedo a perder el control, y que rendirse a este miedo estaba en el corazón del crecimiento espiritual. Él explicó que cuando una persona elige deliberadamente ayunar por un tiempo, entra en un lugar de confianza. Confía en que Dios lo sostendrá de formas más allá de lo físico. Él dio el ejemplo de cómo durante la Gran Depresión, muchas familias vivieron con hambre involuntaria, pero aquellos que reinterpretaron incluso su sufrimiento como un periodo de oración y dedicación a Dios, encontraron una fuerza inesperada. Casey nunca minimizó el dolor de la carencia, pero dijo que la intención transformaba la experiencia. Él contrastó la amargura con la rendición, diciendo que una llevaba a la desesperación, la otra al poder espiritual. Para él, la diferencia clave era si el alma usaba el hambre para quejarse o para conectarse con lo eterno. Esta elección determinó si el ayuno se convirtió en tormento o transformación. En una de sus sesiones, que la gente nunca olvidó, Kai se explicó que el ayuno tenía la capacidad de reajustar el alma a su armonía original. Él usó la imagen de un arpa cuyas cuerdas se habían aflojado con los años de abandono. El instrumento todavía existía, pero había perdido su capacidad para producir música hermosa. El ayuno, dijo, era como apretar esas cuerdas, restaurando la resonancia con la ley divina. Esta metáfora tocó a muchos porque hizo visible lo invisible. Las personas podrían entender de repente su propia falta de armonía espiritual como algo real, y el ayuno como la herramienta para restaurarla. Insistió en que incluso ayunos cortos y simples, combinados con la escritura y la oración, podrían traer una profunda alineación. Él señaló de nuevo a Cristo, quien vivió en perfecta armonía con Dios, y demostró que ayunar era parte de su forma de mantener esa conexión. Para Kaise, ayunar era imitar a Cristo y restaurar lentamente la música perdida del alma. Kaise también enfatizó que el ayuno no se trataba de abandonar el mundo, sino de regresar a él renovado. Dijo a la audiencia en Virginia Beach que un ayuno que no hiciera a alguien más amoroso después estaba perdido. La verdadera prueba, dijo, era lo que sucedía cuando terminaba el ayuno, cómo se hablaba con la familia, cómo se trataba a los compañeros de trabajo y cómo se enfrentaba a las tentaciones. Él describió el ayuno como afilar una espada. La hoja se prueba no en el fuego, sino en la batalla posterior. Del mismo modo, el ayuno era preparación, y sus frutos se manifestaban en la vida diaria. Esta enseñanza corrigió a aquellos que pensaban que el ayuno era una forma de escape o un acto de superioridad. Kaise les recordó que Cristo ayunó no para retirarse permanentemente, sino para prepararse para su misión. Cada buscador, enseñó Kaise, debería considerar el ayuno como un entrenamiento para el servicio, no como una retirada de la responsabilidad. Esa perspectiva le dio a la práctica no solo peso espiritual, sino también ético, fundamentándola en un impacto real en el mundo. Finalmente, Kaise siempre volvía al ayuno como la figura central de la fe, Jesucristo. Enseñó que ayunar sin Cristo era como una lámpara sin aceite. Tenía forma, pero no luz. Instó a los buscadores a nunca abordar el ayuno como una técnica aislada o un atajo místico. En cambio, debía estar fundamentado en la oración, las escrituras y la imitación de la humildad de Cristo. Él dijo que los ayunos de Jesús no eran actos de negación de sí mismo por sí mismos,
sino actos de preparación para el servicio. Cada verdadero ayuno, insistió Casey, debería terminar con un renovado compromiso de servir a los demás y glorificar a Dios. Él describió el ayuno como un ciclo de purificación, revelación, entrega y servicio. Al caminar a través de ese ciclo, el alma no solo se hizo más fuerte, sino que también se convirtió en un recipiente de sanación para otros. En conclusión, Casey dejó un legado que aún resuena hoy en día. Sus lecturas sobre el ayuno no eran curiosidades exóticas, eran recordatorios profundos de que el alma humana está diseñada para la comunión con Dios. Mostró que el ayuno limpia no solo el cuerpo, sino también la mente y el corazón, rompiendo cadenas del pasado y abriendo canales hacia lo eterno. Insistió en que, sin Cristo en el centro, el ayuno era vacío, pero con Cristo se convirtió en un sacramento viviente. Sus palabras desafiaron a la ciencia, consolaron a los que sufrían e inspiraron a innumerables personas a ver el ayuno no como privación, sino como liberación. Para él, el verdadero poder espiritual del ayuno radicaba en su capacidad para despojar las ilusiones y devolver el alma a su origen. Tal vez su lección más duradera fue simple pero eterna. Ayuna no para escapar del mundo, sino para prepararte para amarlo como Cristo lo amó. Con esto, Kaiser transformó el ayuno de un ritual antiguo en un camino vivo de renovación para cada alma dispuesta a recorrerlo.